Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Muy bienvenidos sean todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí participando en estos espacios del conocimiento y de la difusión de la cultura. Y bienvenidos también nuestros miembros del Presidium, Alejandra Petersen, representando a Lourdes González de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Emisel Guillén, diseñadora editorial, Daniela Gutiérrez Cruz, coordinadora editorial, Ernesto Lumbreras, autor de uno de los capítulos de este maravilloso libro que a continuación se presentará, y en espíritu también no está con nosotros, pero se disculpa porque tiene un leve resfriado, Mónica Shida, coordinadora de la carrera de Artes Visuales en la Escuela Superior de Arquitectura. Bueno, en la comunidad de SARC estamos convencidos de que el arte tiene que llegar a todos. La pintura mural se ha encargado de popularizar el espíritu y las narrativas estilísticas, culturales y políticas que configuran cada época. Decía Pablo Neruda en 1940 que la vida intelectual de México estaba dominada por la pintura. Los muralistas cubrían la ciudad con historia y geografía, con incursiones civiles, con polémicas ferruginosas. Cierro la cita. Es por eso que nos honra muchísimo ser partícipes de este evento. Reitero mi agradecimiento por estar aquí y cedo la palabra a Alejandra Petersen, representante de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a platicar un poco de las líneas cuando nos imaginábamos cómo podría ser este libro, que gracias a Daniela, a Emisel, a Ernesto, que se hizo realidad. Cuando estábamos pensando, o sea, un libro para conmemorar los 100 años de muralismo en Jalisco, ¿cómo debería de ser, cómo se debería de ver, cómo se debería de leer y cómo se debería de sentir? Tomamos 4 ejes estratégicos como acción. El primero fue la diversidad de voces. Estábamos seguras que este libro debería de ser una plataforma no solo para escritores consolidados, pero también para investigadores, investigadoras nuevas, que desde sus trabajos de maestría estaban estudiando el movimiento muralista en Jalisco y que tenían muchísimo que decir. Entonces esa era queríamos tener como una diversidad de voces y de generaciones. El segundo es que queríamos que tuviera un enfoque de género. El muralismo se ha caracterizado por ser un movimiento casi de hombres para hombres, muy machista. Conocemos o habrán escuchado del paradigmático caso de María Izquierdo, que se le fue negado un muro en la Ciudad de México por el hecho de ser mujer, y ella concluye en su artículo donde pelea, el artículo que se llama La Izquierdo contra los 3 grandes, que eran Siqueiros, Clemente Orozco y Rivera. Ella concluye, es un crimen ser mujer y tener talento. Entonces, el hecho de que no haya mujeres artistas de murales en Jalisco no significa que no podamos hablar de las ausencias. Entonces, hablar de las ausencias nos pareció un punto fundamental, el por qué sistemáticamente no hubo mujeres artistas que pudieran acceder a los muros a los que los hombres sí tenían acceso. El tercero fue el diseño. Queríamos que fuera, y ahí, bueno, la magia de Misel lo hizo realidad, que fuera lo menos institucional posible. O sea, es un libro institucional, es un libro que se publicó desde gobierno, pero queríamos que se sintiera como un libro que también hablara de algo muy novedoso y de algo muy nuevo y de algo que trajera la mirada, ¿no? Y luego también la complejidad de integrar tantas imágenes, también ya Misel les hablará un poco de eso. Y el cuarto fue que queríamos que tuviera un enfoque material. Pensamos en los murales como imágenes que van y vienen, imágenes que se estudian, que se leen, que se interpretan, pero en realidad el muralismo no solo fue una experimentación figurativa de buscar esto del nacionalismo, de la raza cósmica, de lo que sea, pero también fue una experimentación técnica y plástica. Es decir, el camino por el cual, o sea, no es que hubieran ido a Comex, comprar un litro de pintura y ponerse a pintar, o sea, estuvieron estudiando las técnicas tradicionales, la encáustica con cera de abeja,
el temple de huevo, que es yema de huevo con pigmentos, el fresco. Y en esta experimentación, por eso también en un principio encontramos una diversidad muy grande de técnicas que también merece mucho la pena hablar. Y este último punto de la parte material, gracias a bueno, a autoras como Mara, que está aquí atrás, profesora de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, tenemos un capítulo que habla justo de técnicas para poner a los lectores y a las lectoras pues en contexto, ¿no? De cómo fue también esta experimentación. Entonces, bueno, estamos muy contentas con el resultado. No pudimos haber soñado con un libro mejor. Es justo como pensábamos que podía ser. Entonces, muchísimas gracias a las personas involucradas. Y gracias a ESARC, a nombre de la Secretaría de Cultura, les queremos regalar un libro para su biblioteca. Y bueno, sin más, les cedo la voz a... No me acuerdo quién sigue. Daniela. Hola, buenas noches a todas y a todos por acompañarnos. Estamos muy contentas de presentarla aquí con otro público muy especial. A mí me gustaría compartirles cómo fue que se estructuró estas ideas, estas líneas que ya marcaba Alejandra. Cómo las íbamos a estructurar en un libro pensando en el centenario, en el marco del centenario. Son muchísimos murales y muchísimos contenidos, entonces teníamos que darle forma a todos esos contenidos, a todas esas pinturas. Entonces, partiendo de las líneas que ya nos marcaban, designamos 4 grandes núcleos para el libro. El primero de ellos, por lo general, siempre en los libros, en la revisión historiográfica que se había hecho con anterioridad, cierran los estudios de pintura mural o de muralismo en particular como entre la década de los 80s, pero estamos hablando de 1923, que es cuando inicia formalmente en Jalisco el muralismo, y aprovechando 2022 la coyuntura en Ciudad de México a 2023, pues pensábamos que teníamos que extendernos un poco más. Entonces esto nos daba un poco más de pauta para integrar a otros autores y autoras que por lo general no son conocidas, y particularmente pues este enfoque de la ausencia de las mujeres muralistas. En el primer núcleo, que se llama Centro y Periferia, el inicio del muralismo en Jalisco, es un diálogo directo con la vanguardia, las vanguardias artísticas, particularmente el muralismo que surge en la Ciudad de México, pero de manera paralela en Jalisco también surge, y están aquí los artistas que se van a la Ciudad de México porque aquí no había las estructuras suficientes. Entonces estamos hablando de los primeros muralistas que son, por ejemplo, bueno, en este caso, Carlos Orozco Romero, que tiene su obra en el Museo Regional inconclusa. Él va a ser asistente de Diego Rivera, y al no poder tener aquí un equipo de trabajo tan grande, trabaja él solo con una técnica muy compleja que es la encáustica con cera de abeja, pero en caliente. Entonces era muy difícil controlar los pigmentos y decide dejarlo inconcluso. Y justo en la década de los 70 se cubre el mural, y en los 2000 la primera generación de la Escuela de Conservación y Restauración rescata el mural, y es muy significativo porque como tal es el primer mural que se hace fuera de la Ciudad de México, y está en Guadalajara por uno de los artistas pues más representativos, en este caso de esta primera generación. Pero previo a ellos también hay otros artistas muy importantes como, bueno, Gerardo Murillo, Roberto Montenegro, que van a irse pues a la Ciudad de México. Por allá tienen también sus primeras obras en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, pero en realidad, bueno, ellos salen de acá de las organizaciones como el Centro Bohemio, que ya están trabajando ahí con José Guadalupe Zuno y Amado de la Cueva. En esta primera etapa viene Siqueiros a discutir también algunas ideas, y en sus memorias relata cómo en Guadalajara se adelantaron algunas ideas y algunas posturas políticas del arte que se tenía que hacer en este periodo revolucionario, pero les estoy hablando de 1916. Entonces, él lo dice abiertamente, que aquí nace de alguna manera la vanguardia, pero ahora sí que con los contrastes y los relatos de la historiografía centralista que ha marcado también de alguna manera el muralismo, pues este es digamos, una revisión muy exhaustiva que se hizo en esta primera parte. Entonces, de alguna manera,
dialoga lo que está sucediendo en la ciudad, particularmente en la ciudad de Guadalajara, con lo que está pasando en la Ciudad de México. Aquí vamos a encontrar estos primeros murales que están en la Casa Zuno, a unas cuadras de aquí, que valdría la pena que vayan a visitarlos. Son maravillosos porque es pintura mural que va a diseñar Javier Guerrero, también parte de los muralistas de la primera generación, pero con un sentido colectivo. Entonces no están firmados y ahí va a estar el pincel de Javier Guerrero, de Amado de la Cueva, de Carlos Orozco Romero. Entonces van a tener una propuesta plástica muy particular en una casa particular, a diferencia de otros espacios como por ejemplo la Biblioteca Iberoamericana, en la que participa Amado de la Cueva y Siqueiros, pero este sí sería lo que podríamos poner de manera paralela al salón de discusiones libres que va a ser, estaba en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Bueno, aquí va a ser en lo que era la rectoría o el salón de discusiones de la Universidad de Guadalajara, recién fundada en 1925. Pero este caso particular me gustaría resaltarlo de este primer núcleo, porque es una transgresión directa del espacio sagrado. Originalmente, pues este era el templo de Santo Tomás, y con un lenguaje muy crítico del Partido Comunista van a pintar estos grandes murales con toda la intención de teñir de rojo en el sentido socialista del Partido Comunista al que estaban vinculados estos pintores. Entonces, de manera abierta se posicionan, pero aun que tienen una posición crítica ante las situaciones sociales, las cuestiones obreras y campesinas que estaban sucediendo en el contexto tapatío, o en el contexto más bien jalisciense, curiosamente no consideran a ninguna obrera o a alguna campesina, porque está perfectamente bien documentado que hay mujeres líderes sindicales que están al frente de huelgas y a ellas, por ejemplo, no se les enuncia, pero ellos sí son muy críticos con estas situaciones. Entonces ahí vale la pena resaltar, hay unas ausencias también de la representación de estas mujeres activistas. Hay otro, en la Biblioteca Iberoamericana también hay una serie de murales inconclusos que son del grupo del Olimpo House. Son de otra generación, pero no están accesibles al público, pero afortunadamente en el libro se alcanzan a rescatar para que se les pueda conocer bajo este contexto. En un segundo núcleo, que le titulamos La obra portentosa de José Clemente Orozco en Guadalajara, bueno, aquí me gustaría resaltar que tenemos al autor brillante de este texto, de El aquí y el allá, de la obra de José Clemente Orozco en la Universidad de Guadalajara, y hay otros dos textos más, uno del el doctor Renato González Melo en Las imágenes y la obra, Regreso al Hospicio Cabañas, y de la doctora Sofía Naya, Hidalgo, Libertador de la Esclavitud. Todo este conjunto de obras me gustaría, bueno, aprovechando que tenemos aquí uno de los autores, pues mejor cederle la palabra, y él con palabras mucho más precisas nos puede hablar justo de la obra portentosa de Orozco. Nada más, acá se me pasa resaltar a los autores y autoras que van a tener diversas perspectivas, como lo señalaba Ale, enfoques, no solamente desde la historia del arte, sino desde la historia, o también desde la restauración, pensando en técnicas y materiales, y particularmente pensando en las diferentes etapas del muralismo, como en su experimentación plástica lo permitía. Al principio, por lo general, eran temples, frescos y encáustica, pero conforme va pasando el tiempo, a mediados del siglo XX en adelante, se van a incorporar nuevas técnicas como los acrílicos en soportes portátiles, o en lienzos monumentales, que van a economizar, por alguna manera, por decirlo de alguna manera, economizar el trabajo de albañilería que implicaba las otras técnicas como el fresco o la encáustica. Entonces, por ahí hay que resaltar esa parte, y por supuesto están como autores, pues el doctor Arturo Camacho, que es un investigador de larga trayectoria en el campo de la historia del arte, Gustavo Alemán y Mara Pimienta en el campo de la restauración, Guillermina Guadarrama en historia del arte también, Carla Enríquez desde la parte del enfoque de la pintura y la arquitectura, y Javier Ramírez
también en la parte de historia. Mientras que en el tercer núcleo, que le llamamos continuidad y ruptura, en esta sección se discuten dos grandes tendencias que vamos a ver en la producción plástica. Una es justo aquellos grupos de artistas que van a estar vinculados al aspecto figurativo y aquellos que van a estar vinculados a la tradición más abstracta. Entonces aquí tenemos un grupo también de ruptura. Estamos pensando, por un lado, en los neorrealistas, que son, por ejemplo, Gabriel Flores y Guillermo Chávez Vega, que van a ser prolíficos pintores figurativos. Chávez Vega va a mantener su obra de alguna manera con el mismo estilo durante toda su producción, mientras que Gabriel Flores inicia siendo muy figurativo y termina en la abstracción, cuando en su momento de joven pues criticaba justo esta tendencia plástica. Aquí hay otro grupo, como el del MAM, que lo va a trabajar la doctora Talien Ojeda, que son todas estas producciones que originalmente se consideraban como murales efímeros en soportes que iban a ser desmontables o que se cubrían conforme pasaba el tiempo. Actualmente ya no existen los que se citan en el libro porque se destruyeron para hacer las nuevas obras que actualmente las pueden observar en el Museo Raúl Anguiano. Mientras que tenemos otro tipo de producción, que es la producción más vasta de pintura mural, pero es experimental, es decir, pensándolo en otros soportes, como los acrílicos y el MDF, no directamente pintura sobre mural, sobre el muro. Aquí podemos encontrar la obra de José Atanasio Monroy, Chávez Morado y Roberto Montenegro. ¿Qué materiales vamos a estar encontrando también en este periodo? Los mosaicos, las piedras, cerámica de alta temperatura, escultura, que le llaman pintura, una mezcla entre pintura y escultura, como lo vemos en la obra de Carlos Mérida, en la Casa de las Artesanías. Y aquí finalmente también hay que resaltar el mural que está en la Normal, que es muy importante porque en este periodo, tanto en la zona del Agua Azul como en la zona de la Normal, se está levantando grandes edificios, seguramente ustedes lo ven en sus clases, grandes edificios, pero ya con una perspectiva moderna. Entonces, al integrar los murales en esta arquitectura moderna, también es una propuesta estética, ahora sí, de que se integre la pintura con la arquitectura, y a este periodo se le llama integración plástica. A diferencia, por ejemplo, de las primeras etapas, la pintura mural va a estar adosada en espacios por lo general coloniales, como lo vemos en el Museo Regional o en Santo Tomás, en la capilla, en el Templo de Santo Tomás, y posteriormente ya más bien van a tener una parte experimental de dialogar con los propios arquitectos. Entonces los espacios se vuelven también un tema de disputa. Me gustaría resaltar aquí la obra que tiene Gabriel Flores en el teatro experimental. Fue un poco conflictiva porque, bueno, el teatro experimental, como su nombre lo dice, tiene un diseño arquitectónico muy particular, es de Coffin, y decía, bueno, es que la pintura figurativa de Gabriel Flores aquí como que no combina. Sí, aquí necesitamos algo más abstracto. Entonces ahí había como estas tensiones entre un pintor muy prolífico con los proyectos arquitectónicos más en ese entonces considerados más modernos. Finalmente, en la última etapa, le llamamos presencias y ausencias, las últimas décadas. Aquí me gustaría resaltar particularmente el trabajo de Hilda Monraz, porque ella se dedica justo a trabajar, a hacer una revisión historiográfica de lo que está pasando con las mujeres artistas, que sí las hay, pero en el caso particular de la pintura mural no tuvieron esta apertura. Un caso particular pues es la obra de María Izquierdo, que si bien estuvo ella formándose, bueno, en Jalisco durante una temporada, se termina yendo a la Ciudad de México, y es un caso muy particular que le hayan negado este muro. Estos muros, cuando a otras mujeres, por ejemplo, sí se los permitieron, como a las hermanas Greenwood, pero siempre y cuando estuvieran en escuelas o en mercados, espacios propios de las mujeres y no en instituciones gubernamentales, como era el caso del espacio que le habían cedido a Izquierdo.
Ella resalta particularmente el trabajo de Irma Serna, que es del MAM, del grupo de arte moderno. Entonces, también habla justo de su experimentación plástica y sitúa cómo a través, digamos, de la escritura también hay ausencias para identificar justo o nombrar o enunciar a las propias mujeres que intentaron incorporarse pues al campo de la plástica, en el caso particular del muralismo, donde, bueno, sabemos que tenían un particular sistema patriarcal para delimitar el trabajo de estas mujeres, que eran de entrada muy talentosas y estaban perfectamente bien formadas para defender ese y otros espacios, pero ella, bueno, discute a partir de un marco teórico ya un poco más delimitado por Linda Nochlin. Y finalmente la obra que va a producirse entre la década de los 90 y los 2000, que es todavía mucho menos conocida por artistas como Luis Balsotto, Vicente Rojo, que van a incorporar obra en cerámica o en azulejos cocidos en alta temperatura, algunos figurativos y otros más abstractos. Estos los pueden encontrar, por ejemplo, en la estación del tren de San Juan de Dios. Por ahí están escondidos, pero eso se considera obra mural. Y aquí me gustaría enfatizar otro aspecto conceptual. Luego en la crítica de Fuentes, pensamos que la pintura mural solamente va adosada a los muros, pero luego tenemos una mezcla de materiales que nos permiten diferenciar entre pintura mural y obra mural, que es parte también de lo que se discute en el libro y de manera transversal se está discutiendo. Hay obras muy complejas como por ejemplo la que está en el Hospital Civil, en el antiguo Hospital Civil, que es de Gabriel Flores, porque tenemos dos técnicas, es una técnica mixta, ambas son acrílicos, uno es acrílico sobre muro, pero otro es acrílico sobre tela, pero adosada en lienzos monumentales que van sobre el muro. Entonces, esto también nos permite discutir un poco de la propia experimentación de los artistas respecto a su relación con los espacios, porque muchos espacios tenían que trabajarlos muy rápido y con mucho menos recurso del que se contaba en la década de los 20. Tenían poco personal, entonces tenían que resolver de una manera mucho más eficiente. Y finalmente, Raúl Rueda va a hacer una revisión de aquellos murales todavía mucho más invisibilizados en la historiografía, que son los de los municipios. Algo que es muy evidente a lo largo del texto es que la mayoría de obra que vamos a encontrar está en zona metropolitana, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan. Tlajomulco por ahí tiene algo de obra de Martorell, pero también él echa un vistazo a lo que se está escribiendo en términos de pensar qué otros autores están pintando desde sus propias realidades y no tanto estar en relación con la capital. Entonces, por ahí obras que vamos a encontrar en Tuxpan de Antonio Ramírez, que es uno de los últimos muralistas que aún vive. Tiene también una obra aquí en Guadalajara importante en el Congreso del Estado, muy, muy amplia, que también en su momento fue muy polémica porque pues era una crítica directa al espacio donde estaba. Y está también en Ciudad Guzmán, en la Casa de la Cultura, también otra obra monumental de Antonio Ramírez. La obra que hay es en Ojuelos, en Tequila, en Lagos de Moreno. Entonces, todas estas obras, también inclusive en Vallarta, hay obras regadas por todo el estado y es finalmente, como cierra el libro, una invitación a seguir trabajando, a seguir investigando sobre muralismo y de alguna manera pensar en estos otros enfoques, en estas otras técnicas que vamos a encontrar a lo largo de las diferentes décadas del siglo, digamos que ahora sí, a un siglo del inicio de este movimiento, y que no se termina porque también pues hay otros nuevos enfoques, otros nuevos muralismos, ¿no? Y finalmente, ya para cederle la palabra a mis compañeras y compañeros, es que eh, es un libro que tiene múltiples miradas. Entonces, esto también permitió un diálogo
con investigadores e investigadoras de larga trayectoria, muy reconocidos a nivel nacional y algunos a nivel internacional, pero también pensando en las nuevas generaciones que están escribiendo, tanto jóvenes emergentes, hombres y mujeres, que están tratando de incursionar en este campo de la investigación, específicamente en relación al arte, y cómo es que esta cantidad de textos con una fortuna crítica muy rica, tiene una revisión historiográfica, hemerográfica muy vasta, actualizada. También permite abrir nuevas líneas de investigación, esto no se agota, y marca también un equilibrio entre la cantidad de textos que se hicieron, un ejercicio de síntesis muy importante, porque teníamos ganas de decir muchas cosas, pero teníamos un límite. Y de alguna manera también hubo un equilibrio total en el que MCL terminaba poniéndonos freno de la cantidad de imágenes que se lograron rescatar, y logró poner en equilibrio texto e imágenes. Entonces armó, digamos, ella es la cabeza creativa de un libro perfectamente bien equilibrado y que invita muchísimo a la lectura y a la reflexión, y por supuesto a la invitación pues de seguir investigando sobre esta y otras obras más, que en algunos casos no se agotó el tema. Entonces con eso me gustaría cerrar con el equilibrio visual que hay entre los textos y las imágenes. Entonces, Hola, buenas noches. Bueno, primeramente un agradecimiento a todo el equipo de la Secretaría de Cultura por la invitación, tanto a ser la diseñadora del proyecto editorial y también a ser partícipe de esta charla. Es un honor como diseñadora estar aquí porque tenemos pocos espacios donde podemos hablar del proceso que hay detrás en la creación de un libro. Entonces, la verdad me enorgullece lo que logramos hacer en conjunto, todo el equipo de la Secretaría. Y especialmente estoy muy agradecida con Daniela, que fue mi mano derecha en todo este proceso, porque el coordinador editorial o la editora del proyecto se vuelve como la traductora del diseñador. Es decir, ella ha sido como mi puente y mi guía para que yo pueda honrar los textos y respetar todas las decisiones y expectativas que se platicaron previamente a mi invitación, porque siempre hay un proceso en el que sucede todo esto, se crea este proyecto, se platican estas expectativas, pero entonces es que el diseñador se involucra, y la parte de la dupla que hacemos con el coordinador editorial es de las cosas más relevantes en la participación del diseño, y en este sentido estoy muy agradecida por cómo pude trabajar con Daniela. Y bueno, como ya escucharon tanto a Alejandra y a Daniela, la responsabilidad que tiene el diseñador de cargar con este peso de autores que hay detrás, múltiples miradas, bastante material visual, una serie de fotografías que a veces te emociona de saber que tienes tanto contenido y que lo puedes manipular, pero también puede ser abrumador porque justo tienes que delimitar tanto las páginas, el material, y pues también saberles decir que no, y eso para el diseñador suele ser un gran reto, en tener esta retroalimentación principalmente con el equipo que crea el proyecto y también con los autores. Entonces, en el sentido de cómo yo iba a conceptualizar estas ideas que el equipo tenía previamente en mente, ¿no? Porque el diseño termina siendo una herramienta de comunicación y debe de cumplir una función que en el caso de las publicaciones principalmente es hacer el material legible, que sea comprensible. Cuando tratamos con textos académicos, sobre todo tratar de que se vuelvan de divulgación y que puedan acercar nuevos públicos, y que no se quede un producto que solo se distribuye entre las mismas personas que lo trabajan, ¿no? Entonces, para el diseño es un gran reto que las decisiones que tomamos en los elementos gráficos permitan
que otros públicos quieran acercarse a él, que quieran leerlo, que lo encuentren amable, que la lectura sea digerible, que el contenido les parezca interesante y que también lo quieran compartir. Entonces, algunos de los conceptos básicos que quisimos trabajar en la publicación fue desde el inicio de la portada, de no tener un mural en la portada. Ese ya era como un reto mayor porque al tener distintos artistas y distintas obras tan representativas del contenido, pues era importante de qué vamos a poner ahí, ¿no? Entonces la decisión también de tener algo que fuera tipográfico y algo más abstracto. Debo agradecer al equipo que confiaran en mi profesionalismo y en mis decisiones, tanto de comunicación como de diseño, para también darme este permiso, ¿no? De crear y de proponer lo que sí podría funcionar, más allá de lo que comentaba Ale, de salirnos de esta caja de lo institucional o de los textos académicos, de las publicaciones académicas. Entonces, la inspiración, por ejemplo, de los elementos abstractos, de la paleta de color, que principalmente se inspiraba en tonalidades de los murales de Orozco, pero que también esa decisión de la paleta de color tenga suficiente contraste para que al momento que estás leyendo las páginas no te canse la vista. Hay varias decisiones en los interiores o en la materialidad de la publicación. Algo muy importante, por ejemplo, es el formato, ¿no? ¿Qué tamaño le vamos a dar a esta publicación? Donde se pueda honrar y visualizar muy bien los murales, la cantidad de imágenes y fotografías que va a haber dentro, pero que también lo pudiéramos cargar fácilmente e incluso hojear sin un soporte como una mesa o que se volviera un material que luego es como muy grande de transportar, ¿no? Que fuera algo amable para estar hojeando y estar leyendo. Entonces, también la decisión de los materiales, de cómo es la portada, de cómo son las páginas, todo esto se decide o trata de ser congruente con el contenido que platica Daniela de estos módulos que hay dentro de la publicación y también de tratar desde el diseño de hacer jerarquías en la lectura, ¿no? Los cambios de papel corresponden a que es una categoría diferente dentro de la publicación. Si los colores del material o de la tinta también cambian, son decisiones que pretenden que uno inconscientemente, mientras uno va leyendo, note que estamos como en otra sección, en otro apartado. Entonces, todos estos elementos no nada más es por dejar una pieza como linda o un resultado atractivo, sino que todos son decisiones meramente como de comunicación. Uno de los retos también más importantes son la selección tipográfica. Quiero decir que el trabajo tipográfico es como toda una especialización del diseño. El diseño de las tipografías y la de las fuentes, de las letras que usamos a diario es todo un mundo y es meramente valioso. Entonces, las decisiones, la tipografía que tú decides utilizar va a regir un poco qué tanto puedes leer de corrido, ¿no? Qué tantas páginas puedes estar leyendo, que si terminas la sección o no. Estas características que tienen las letras, como sus formas que les decimos patines, permiten que tú puedas seguir las palabras, que no te pierdas entre líneas. Entonces, el diseñador tiene que tomar esas decisiones inteligentemente, ¿no? Para que un lector pueda continuar su lectura amablemente. En este caso que íbamos a tener textos largos, además de acompañados de varias imágenes, se deben de pensar muy bien las pausas, tanto de páginas completas de imágenes, que en este caso eran los murales, cuántas páginas dejamos de texto, etcétera, ¿no? Hay como muchos elementos muy técnicos, más allá de la característica general que te da visualmente el libro. Y bueno, en particular con esta publicación, tuve la fortuna de que todo el material fotográfico también fue comisionado para la publicación, aunque eso también suele conllevar como algunos retos porque la creación de las fotografías también fue previa como al diálogo con el diseñador. Entonces muchas veces lo que recae sobre el diseño es buscar los mejores encuadres
o las mejores características de la fotografía para que la obra que queremos representar y que los autores quieren ejemplificar luzca como debe ser, ¿no? Que si queremos ver el detalle de las técnicas, que en este caso uno como diseñador se vuelve especialista en el tema según la publicación que esté trabajando. Y bueno, es una maravilla con Daniela que me guió en todas estas particularidades de cómo decidir los acercamientos de las fotografías. Pero la foto es todo un reto, porque una forma es verlo digitalmente y ver los colores que son hermosos y que los ves igual en vivo, pero cuando lo trasladas al papel, o sea, puede haber un abismo de diferencia. Entonces, el equipo con el que trabajas en la edición de fotografía y sobre todo el papel que tiene la imprenta ya al momento de producir, es lo que hace la diferencia de un buen producto y de la calidad final de la publicación. Y en ese sentido, además de esta dupla y esta mancuerna que uno como diseñador tiene que hacer con el coordinador editorial, o en el caso, dependiendo de si es posible con los mismos autores, el otro aliado es la imprenta. O sea, ahí puede ser tu enemigo, tu mejor amigo, porque te lo pueden aprobar digitalmente y las expectativas dicen, no, todo está bien, uno mismo confía en que el trabajo quedó bien, pero si no hay un diálogo y una comunicación muy cercana, tanto con el agente de ventas de la imprenta como con el preprensista, sí, la verdad todo puede salir mal. Entonces en esta ocasión también fue un cuidado que les extendí al resto del equipo, de la importancia que también tiene la postproducción en el resultado que íbamos a tener de este material, y que sobre todo es el cronograma de tiempo que más se respeta. O sea, todos los demás nos podemos adaptar a las urgencias o a las demandas de producir bajo presión, pero en el caso de la imprenta no. O sea, ahí son los tiempos de secados de tinta, de cortes de papel, incluso de la compra del papel, porque en ese camino también puede pasar varias cosas, y fue uno de los detalles que nos pasó, por ejemplo, que de las decisiones que tuvimos al inicio de la selección de papel al momento de producción, un papel ya no estaba en línea hasta el siguiente año. Entonces, hay retos que de repente suceden y que si no tienes una buena comunicación con la imprenta, pues ahí te puedes como perder y tener un resultado no deseado. Y en este caso creo que todo el proceso para mí personalmente ha sido muy favorable. El trabajo que logré hacer con la imprenta dio esto como resultado, y es un proyecto sumamente cuidado, desde la parte de la investigación, de los escritos, la propuesta del contenido, como lo mencionaba Daniela, que es muy propositivo, que también abre panorama para quienes no somos expertos del tema, de conocer lo que tenemos en nuestro estado, hay un montón de maravillas dentro del contenido de la publicación, y también creo que se logró enaltecer todas esas expectativas que se tenían del proyecto a través del material ya tangible y esto que tenemos aquí en las manos, ¿no? Entonces, les invito como en general a reflexionar un poco más del proceso de diseño en todos los libros que tenemos, porque está en todos, en los de literatura, en los de cómic, en los de arte, los de investigación. Entonces, justo este espacio me encantaba poder platicar de estos detalles del diseño, porque en realidad no es solo dejar las cosas lindas, sino no es solo que el producto cumpla con las expectativas como visuales, sino que realmente hay todo un proceso de comunicación y pues de pensamiento. A final de cuentas, toda la parte de conceptualizar, por más abstracta o subjetiva que sea, pues es tiempo que también es de pensar, de investigar y sobre todo de
de acompañar al equipo con el que estás trabajando en una publicación. Entonces, sumamente recomendable que compren la publicación. Sé que les van a encantar y la van a leer muy cómodamente y también la van a querer compartir. Muchas gracias. Buenas noches. Pues gracias, Alejandra, por la invitación a comentar este libro, a Daniela por la invitación a escribir, a Emisel por esta belleza objetual, el arte editorial a su máxima expresión, a la ESAR por reunirnos para hablar de un libro que no existía, ¿no?, en la bibliografía del arte de Jalisco. De ahí una bienvenida para los interesados en la historia del arte en Jalisco. Es una hipérbole, es una provocación, la frase tan citada de Luis Cardosa y Aragón, los tres grandes muralistas mexicanos son dos, José Clemente Orozco. No sé si sea el plato mayor de este banquete pantagruélico que es este libro, Los andamios de la memoria, un banquete de varios tiempos, ¿no? Sopas, ensaladas, sí, un plato de múltiples antojos, pero también hay postres y hay café y hay digestivos y hay puros. Es un libro como una botica, como se decía que eran las boticas, ¿no? Distintas miradas, sí, la parte de la historia, la parte técnica, pensado, ¿no?, para las nuevas generaciones, para los artistas. Recuerdo, Daniela, que nos reunimos una vez para cavilar posibles títulos de este libro que estaba en proceso. Y creo que la elección dio en el clavo en varios puntos. El siglo XX, México en el siglo XX, México al comenzar el siglo XX, estaba en andamios. Después de la Revolución Mexicana era un país que pensaba reconstruirse y era necesario esos andamios, ¿no? Pero también la revolución sirvió para recordar y al mismo tiempo este verbo que significa volver a pasar por el corazón implicaba una convocatoria, que era la convocatoria de la imaginación. Recordar e imaginar un país, ¿no? Y por primera vez, concluida la guerra fratricida, muy especialmente los artistas, se atrevieron a mirar hacia atrás, ¿no? Sí, lo inmediato, el siglo XIX, el sangriento siglo XIX, pero más allá, ¿no? Los 3 siglos de mestizaje, ¿no?, de encuentro de culturas, sí, también dolorosa, sí, también devastador, pero también esa mirada pretérita fue a las culturas prehispánicas. Y la parte de la imaginación dio lugar para atisbar el futuro, esos recuerdos del porvenir que nos recuerda, valga la redundancia, en su novela Elena Garro,
Orozco, la invitación que me hizo este equipo de la Secretaría de Cultura fue para escribir unas cuartillas respecto de la obra debutante del Orozco tapatío aquí en la capital de Jalisco. La década de los 30 es, en muchos sentidos, la década de las ideologías, de la exacerbación de las ideologías. Y también, ¿por qué no decir, de la crisis de estas ideologías? José Clemente Orozco, antes de llegar a Guadalajara, pues venía con banderas en alto, ¿no? Finalmente encontró no solamente un muro, varios muros y el reconocimiento de propios y extraños en el país vecino. Deja el país en 1927 porque no hay condiciones para su arte libérrimo, anárquico, que no se complacía en reproducir eso que le gustaban a los turistas, ¿no? El color local. Eso lo despachaba muy bien su némesis, Diego Rivera. Él quería otra cosa. Él quería la pintura, ¿no? Orozco vive en el monstruo. Orozco vive el crack de 1929, ¿no? Pero también es testigo presencial del movimiento socialista, comunista, los obreros, los campesinos, el triunfo de la Revolución Soviética, la expansión del comunismo en Europa y en América, el crecimiento del nacionalismo en Europa, en Italia, en España, la guerra civil. Y cuando recibe la invitación a venir a su terruño a pintar, Orozco ha meditado, ¿no? Y como desde ese primer Orozco de las acuarelas de la Casa del Llanto, imágenes de la vida prostibularia, Orozco no va a ceder, no va a firmar un cheque en blanco por ninguna ideología. Nunca tuvo credencial del Partido Comunista. Sí militó en el sindicato de pintores, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Siqueiros, Rivera, de manera muy visibles, sabe que no va a plasmar ideología en sus murales. Y llega a Guadalajara después de pintar en 1934 su mural en el Palacio de Bellas Artes. Curiosamente, sus memorias, su autobiografía, termina con ese llamado, con ese regreso a México en 1934. Ya el capítulo tapatío, la década de los 40, ya no hay notas, testimonio del propio Orozco sobre lo que hizo sus últimos 15 años, ¿no? Pero creo que tuvimos aquí en Guadalajara el mejor Orozco, ¿no? Orozco en sus plenos poderes. Y lo que haría en el Hospicio Cabañas, desde esa afirmación de Luis Cardosa Aragón y Justino Fernández, creo que se sigue suscribiendo. Esa es la proeza plástica, artística, más importante realizada en el siglo XX, ¿no? No hay algo parecido ni en Estados Unidos ni en Argentina, ¿no? Entonces, claro, es portentoso lo que hizo Orozco en Guadalajara. Bueno, yo escribí sobre estos murales pintados en la universidad.
Comienza a finales del 35, deducciones mías, a partir de la correspondencia con su esposa, y lo termina a mediados del 35. Un elemento atractivo de esta edición de Los Andamios de la Memoria es la incorporación de los estudios preparatorios, ¿no? Oro molido para un artista. Que para Orozco, estos dibujos pintados en papel estraza, con carboncillo, siempre tuvieron un valor tan relevante como su pintura de caballete. En sus últimas exposiciones que realizó en el Colegio Nacional, a Orozco le importaba presentar, ¿no?, en la misma dimensión, con el mismo nivel de importancia sus estudios preparatorios. Entonces, mérito adicional a esta edición, la incorporación no solamente de los trabajos de Orozco. Bueno, Orozco sube sus andamios en la Universidad de Guadalajara. Inicialmente había el proyecto de pintar también la parte, el semicírculo de las butacas. Ya estando ahí, desiste de incorporar lo que sería un tercer mural, ¿no? Yo titulé el aquí y el allá, refiriéndome al allá, la parte de la bóveda, ¿no? Y el aquí es la zona del escenario, ¿no? Aquello de arriba es un tanto metafísico, aunque también esas figuras metafísicas están mirando la historia, un asunto siempre relevante en la pintura de Orozco. Entre los visitantes de la obra de Orozco, la pila puede ser. Entre los visitantes que tuvo el trabajo de Orozco, al poco de terminar esta obra mural, fue la visita del líder soviético León Trotsky. Venían a Guadalajara en un viaje de la Ciudad de México hicieron una escala en Morelia, en Pátzcuaro. Venía André Breton, Trotsky y sus esposas. Habían hecho el viaje por ferrocarril, Frida Kahlo y Diego Rivera, y coincidieron aquí en Guadalajara. Lo que logré rescatar, que reproduce Breton a partir de una investigación que hizo la escritora Fabienne Bradou, es que hubo una discusión, ¿no?, entre Orozco y Trotsky. Trotsky acusó a Orozco de contrarrevolucionario, tanto por lo que vio en Palacio de Gobierno como lo que pudo constatar en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Ese viejo que está en el auditorio de la Universidad de Guadalajara, pues claro, remite a Marx, ¿no? Ese hombre con un sombrero calado, pues se parece mucho a un líder obrero francés, ¿no? La revoltura que hace Orozco en la escalera de Palacio de Gobierno, ¿no?, donde hay suásticas, pero también hay imágenes de la hoz y el martillo. Claro, lo que comentó Rivera, pues también encendió el temperamento de Trotsky. Pero de algún modo, insisto en lo que comenté al principio. Para nuestro paisano, la pintura no tenía que someterse, ¿no?, a ninguna ideología. A Orozco le interesaba la pintura como
lenguaje mismo. Ahí estaban sus aventuras. Pero por supuesto, Orozco es un hombre de su tiempo, está su aquí y su ahora, pero sin ese compromiso per se, sobre una causa, sobre una bandera, sobre una figura. Es una delicia. No acabo de digerir, ¿no? No acabo de comerme esos 9 tiempos de esta edición. Hoy todavía en la tarde lo estuve disfrutando. Para mí uno de los hallazgos, tenía breves noticias, ¿no? Del trabajo de Atanasio Monroy. Para mí fue una revelación, ¿no? Ese viaje a Autlán bien vale como pretexto asomarnos a este pueblo ya cercano a la costa para el trabajo de Monroy, ¿no? Por último, lo mencionaba en detalle Daniela, terminé hace poco una monografía de mi pueblo, de Ahualulco de Mercado, y apareció el nombre de David Alfaro Siqueiros, que además de pertenecer muy joven al Estado Mayor de Manuel M. Diegues, así llega a Jalisco, cuando los revolucionarios en 1914 toman Guadalajara después de la batalla de Orendain, pero ya en los 20, justo cuando habrá de pintar con Amado de la Cueva en la ahora Biblioteca Octavio Paz, Siqueiros se daba tiempo para ser secretario general de un sindicato minero, ¿no? En la región de Xatlán, Ostotipaquillo y mi pueblo, ¿no? La larga entrevista que le hizo Julio Scherer en los años 60, cuando de nueva cuenta Siqueiros estaba en prisión, recuerda, ¿no? Esa época que, entre otras cosas, habrá de regresar después de la intentona de matar a Trotsky en su casa de Coyoacán, recordando su vieja querencia jalisciense. Siqueiros y Angélica Arenal se refugian en una cueva de Ostotipaquillo. Por eso no es gratuito. Y ahora que veíamos, y además la reproducción, el acompañamiento visual que hizo Emisel en el libro, entran ustedes a la biblioteca y a mano izquierda, en la arriba, el recuadro es la minería, ¿no? Seguramente, ¿no? Muy en esa correspondencia de lo que estaba viviendo Siqueiros pues en esos pueblos de los valles centrales de Jalisco. Bueno, yo también tuve una dispersión de 9 tiempos. De nueva cuenta, felicitarlas, Alejandra, Daniela, Emisel, por esta belleza. Trabajo muy necesario, muy útil, pero sobre todo, suscribo lo que dices, Emisel, muy disfrutable, ¿no? Muy disfrutable la confluencia de la imagen y la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta para hacerle a los presentadores. Un primer libro que no hay una imagen, que le da cierto valor a la palabra. O sea, yo como pintora cariño pensé muralismo y como viendo la palabra es una belleza. Sí, en ese sentido, por ejemplo, al equipo que confío en mis decisiones, porque aunque hay una serie de propuestas visuales cuando tomamos la decisión final de qué va a ir de portada, sí me dieron totalmente como el voto de confianza de, bueno, ¿tú qué sugieres, no? O sea, ¿qué puede ir ahí? Y más bien ya fue algo colaborativo, la decisión muy puntual de colores, tal vez el material o el tamaño. Entonces, sí, además de que me permiten la creatividad
entera y a mi disposición, pues esto no siempre pasa, entonces sí, totalmente feliz con el equipo que lo permitió. El rojo inmediatamente. Que nadie se animó a trepar, porque tenemos unos andamios asquerosos, pero con mis arnés y todo. Pero es perfecto. Es el muralismo que recuerdo en mi estado. Gracias. Comentarios. Me hace fascinante que no se quedaron por otros que tuvieron. Entonces, lo trajeron hasta estos tiempos. Yo no sé si hay mitos sobre muralistas de los tiempos, pero empatizan y encontrarse y tocar la totalidad de la historia de la expectativa así, actualizar el asunto. La siguiente versión. Siguiente toma. Somos dos. Genial, la verdad yo conozco mucho del tema, pero no sirve. Adentrarse a este mundo, a atreverse, es algo muy valiente de su parte, mostrar percepciones de la realidad. Gracias. Y la verdad que o sea, es como atreverse a mirar al pasado, como decías, Ernesto, para poder continuar con la nueva configuración y sobre todo a las personas que no tuvieron voces en ese tiempo, a las mujeres que no tuvieron voces, al espectro a toda la variedad de espectro o sea, ese es un reto, a un diálogo entre todos, la verdad que no es algo fácil. Entonces, yendo más allá, siendo conscientes de que cada uno participa de alguna manera en el inconsciente, en este colectivo, en esta construcción constante de lo que estamos pasando. Y pues nada, bueno, felicidades y a todos, y es genial. Algo que se quedara fuera de esta publicación que se antoja para una segunda, o más bien si hay algo ahí, pues sí, que empuje a dar seguimiento al proyecto, sí, o sea, alguna curiosidad que haya quedado ahora sí que sobre la mesa a partir de sus conversaciones y de que tanta gente colabora, solo para provocarles a ver si viene un siguiente trabajo. Bueno, a mí algo que me haya gustado también integrar y que también por cuestiones de tiempo quedó ahí pendiente es escuchar a las, digamos, las miradas de los cronistas, por ejemplo, de los municipios. Es decir, que ellos mismos escribieran sobre la obra que ellos reconocen o ellas, sobre la pintura mural que hay en el resto de los municipios, porque no se agotó. Y ahí valdría la pena pues incorporarlas, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, tener tal vez otro tipo de acercamientos, ejercicios, por ejemplo, más de escritura literaria respecto a las imágenes, porque como es de divulgación, pues teníamos que tener como un equilibrio, entonces tal vez que permita como el ejercicio de la escritura, ahora sí, a partir de la palabra y la imagen, ¿no? Entonces por ahí podría ser también otra línea, entre otras muchas, ¿no? Ya más de no sé, de otras
desde otras miradas, ¿no? Desde otros campos disciplinares también, pero creo que por ahí podría ser un área de oportunidad, ¿no? Que se está tardando. Sé que invitaron a Juan José Doñana a escribir, y él se disculpó diciendo que estaba preparando un libro que pues no tarda en asomar la nariz, en particular sobre el muralismo en Guadalajara, ¿no? Estuve en Tepatitlán, hay también obra mural con el tema de la cristiada, ese tópico tan presente en el estado de Jalisco, pero de manera con una impronta mayor en la región de los Altos. Faltó la cuarta aportación de Orozco aquí en Guadalajara, ¿no? Que me imagino por cuestión de extensión, el Palacio Legislativo, ¿no? Que se presentó, ¿no? Un pequeño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dentro, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, yo ya me voy con todas las notas. Pero sí, definitivamente, bueno, una cosa que queríamos también decir es muralismo en Jalisco, pues no solo en Guadalajara, pero ciertamente por el tiempo que teníamos, o sea, hacer una investigación exhaustiva en municipios, pues requiere de muchísimo más tiempo, muchísimo más fuerza humana que aporte. Entonces, ciertamente se podría hacer como una segunda parte, ¿no? Como esta convocatoria que las mismas personas del municipio identifiquen, escriban y de alguna manera dar salida. Sí, ese es un gran pendiente que nos llevamos. Bueno, queremos hacerles entonces 2 invitaciones. La primera es que continuemos la plática de manera informal, tomándonos una deliciosa agua de Lima y palomitas. Y la segunda invitación es que ya que estamos hablando de libros y de arte y de difusión de la cultura, invitarlos a nuestra feria de libros que vamos a tener el 27 y 28 de mayo sobre arte, arquitectura, diseño, urbanismo, etcétera. Y además, dentro del marco de la Feria del Libro ESARC, unas mesas de diálogo muy interesantes. La primera, el 9 de mayo, vamos a tener a Vanessa Bielma de Design Boom y Arc Daily. Vamos a tener a Arabella González Hueso de Arquitónica, la editorial. Manolo Martín, que está aquí en ESARC. Hablando de la imaginación, el conocimiento, los procesos creativos y los libros, el 9 de mayo. Y el 18 de mayo, otra mesa muy interesante porque son personas más bien de bibliotecas. Tenemos a la directora de la Biblioteca del ITESO, Mónica Márquez. Tenemos a la directora de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado de Jalisco, Esmeralda Fonserrada. Tenemos a un arquitecto que recientemente abrió una librería, Lopa, Arnulfo Aldaco. En fin, vamos a poner en discusión el espacio físico que alberga los libros, esos espacios en donde se llevan a cabo los actos de lectura. Entonces, bueno, perdón por el aviso, pero de una vez los invitamos. Y bueno, pues ya, continuemos ahora el festejo acá en el jardín a refrescarnos un poco. Muchas gracias por estar.